Cuando quieras, todo tuyo. Vale. Bueno, pues voy a empezar la charla. ¿Me oís bien todos? ¿Me haces un signo con la mano, Miguel, si se oye bien? ¿Se oye bien? Perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Se te está oyendo perfectamente. Puedes empezar. Se oye Gracias. perfectamente, Jesús. Pues Eduardo, 5×5. Muchas gracias. Voy a hacer una exposición sobre mi estancia en el ala de caza número 11 como piloto de la unidad y al mismo tiempo contaros un poco qué se hace en una unidad de caza, porque mucha gente no sabe exactamente todas las misiones que se hacen en un ala de caza. Concretamente, yo estuve destinado durante 9 años en el ala de caza número 11, que estaba ubicada en la base aérea de Manises, en Valencia, y que actualmente el ala 11 se ha trasladado a la base de Morón. Y se cerró, la base de Manises se cerró como base operativa del Ejército del Aire. En su día, el ala de caza número 11, cuando yo estuve hasta el año 87 destinado allí, y estaba formada por 2 escuadrones, el 111 Escuadrón y el 112 Escuadrón. En mi caso, yo pertenecía al 111 Escuadrón. Voy a hacer una presentación. Yo soy Jesús Quilis. Algunos me conocen con el sobrenombre de Suso. Y esta presentación la haré recordando mis inolvidables vivencias en mi estancia como piloto de caza en el ala número 11, ubicada en la base aérea de Manises, y fue allí donde presté mis servicios durante 9 intensos años, volando los caza Mirage 3E, conocidos coloquialmente como planchetas, y de donde guardo mis más entrañables recuerdos tanto de capitán como de comandante del Ejército de Aire. Espero que os resulte amena la exposición. La base aérea de Manises, como sabéis, está ubicada en Valencia, es una base de muchísima solera y esto es la torre de control donde estaba la bandera española. A la entrada teníamos un monumento con un Sabre F-86 que fueron los predecesores del Mirage 3 y la puerta de acceso a la base. La línea de Mirage 3 estaba formada en el ala 11 por 26 aviones monoplaza y 6 aviones biplaza. Esto es un despliegue de los aviones en la base aérea de Manises y esto es en Dijon, en Francia. Los aviones, como veis, los monocazas eran de una cúpula única y el biplaza era una misma cúpula pero que albergaba el sitio para 2 pilotos. La diferencia prácticamente básica entre el caza y el doble mando es que el biplaza no disponía de radar. Esta es la presenta, es el caza visto una perspectiva directa. Es el caza Mirage 3, era un caza bisónico, es decir, alcanzaba 2 veces la velocidad del sonido. Y en su momento era la última generación de aviones de caza de fabricación francesa, fabricado por Marcel Dassault. Las misiones que se hacen en una unidad de caza y en concreto en la ala de caza número 11 estaban divididas en 2 tipos de misiones. Las misiones que eran aire-aire, es decir, misiones que tenían que ver todo en el espacio aéreo y que básicamente consistían en misiones de combate aéreo, entrenamiento continuo, misiones de interceptación aérea, interceptando aviones. Las misiones de combate aéreo se hacían normalmente por patrullas, o bien a nivel individual, o bien por parejas. Y estas misiones de combate aéreo se efectuaban prácticamente todos los días y no solo se hacían entre aviones de la unidad, sino que se hacían con aviones de otras unidades, con el F-5, con el F-1, con el Phantom, y se hacían periódicamente. Además era tan sencillo como descolgar el microondas de la unidad, llamar a la otra unidad, decir, ¿tenéis algún avión para hacer un combate? Y rápidamente aparecíamos y nos juntábamos en la Delta, normalmente la Delta 47, una de las deltas de restringidos a la zona militar, de ahí iniciábamos nuestros combates. También hacíamos maniobras de combate con aviones de otros países, sobre todo en un conjunto de maniobras que hacíamos de todos los niveles, como podía ser las maniobras Red Eye, las Navipar, las Atlas, las Pop Deck. Eran continuas maniobras con
otras naciones como Estados Unidos, Italia, Francia, Marruecos, etcétera, y estamos continuamente haciendo entrenamientos de combate. Las siguientes eran misiones de interceptación aérea. Las misiones de interceptación aérea consistían en interceptaciones de aeronaves en el aire, tanto a nivel diurno como nocturno, o bien entrenamientos con aviones de la propia unidad o de otras unidades. Estas misiones siempre se hacían con entrenamiento para simular lanzamiento de misiles, o bien los misiles Sidewinder, o bien el misil Matra 530. Os explicaré la diferencia entre uno y otro. Luego se hacían misiones de tiro aire-aire con cañones. Estas eran misiones en las que un avión, normalmente o bien un Phantom o bien un F-1, remolcaba un dardo, luego veréis alguna foto, un dardo que remolcaba, y una vez extendido el cable donde el dardo estaba fuera, efectuábamos ataques sobre ese dicho dardo. Y disparábamos con cañón, los cañones del Mirage 3, que eran 2 cañones de 30 milímetros. Una vez habías realizado la maniobra, te acercabas con el avión y suponiendo que el dardo no se hubiera destruido, que ocurría en ocasiones por los disparos, quedaban los impactos marcados, nos acercábamos y comprobábamos a ver la efectividad de nuestros tráficos de tiro. Luego se hacían misiones de entrenamiento, de lanzamiento de misiles Sidewinder y Matra, que normalmente eran misiones puro de entrenamiento, que luego se comprobaba con la cámara que llevaba a bordo si había sido una aproximación correcta y un lanzamiento correcto. En ocasiones se hicieron lanzamientos reales, yo estuve lanzando misiles Sidewinder en lanzamientos reales, sobre todo cuando llegó la proximidad de los primeros misiles Sidewinder que teníamos, se llevaban a su fecha de caducidad y los lanzamos puesto que ya estaban prácticamente en su fin de vida, los lanzamos en fuego real para comprobarlos. Luego se hacían misiones de acrobacia en formación. Normalmente casi siempre que se volvía de cualquier tipo de misión, los aviones aprovechaban su regreso para hacer entrenamiento de vuelos en formación. Por parejas, en formación delta, formación 5 aviones, pero siempre se hacían entrenamientos. Luego se hacían posteriormente misiones de alcanzar la velocidad Mach 2. Como sabéis, el avión estaba capacitado para alcanzar la velocidad Mach 2 y casi todos los pilotos se procuraba que tuvieran por lo menos la calificación de haber alcanzado ese Mach 2. Y era prácticamente el requisito imprescindible para los pilotos que llevábamos las pruebas en vuelo del avión. En concreto, luego veréis, yo alcancé la velocidad Mach 2, se hacía una ceremonia en la entrega y quedaba registrado en el anemómetro del avión. En mi caso, yo alcancé 2,1 de Mach, que corresponden a 2.593 kilómetros por hora. O sea que si me hubiera pillado tráfico, me hubiera quitado el carnet de todos los puntos de sobra, vamos. Y luego finalmente estaban las misiones de pruebas en vuelo, que había un número de pilotos que eran probadores, entre los que yo me encontraba, y que salían periódicamente a las pruebas de los aviones, sobre todo cuando salían de cualquier tipo de revisión en mantenimiento. Lo siguiente eran las misiones que se hacían misiones de aire-tierra. Eran misiones en que el avión salía a efectuar entrenamientos para misiones que el avión tuviera que hacer contacto con objetivos que estaban en tierra. Estas misiones estaban prácticamente divididas en las misiones de bombardeo. El Mirage 3 había 2 polígonos de tiro en su momento. Era el polígono de Caudé, que estaba en Teruel, y el polígono de Bardenas, que estaba en Tudela, en Navarra. Los aviones nos desplazábamos. En el caso de Caudé, que pillaba muy cerquita de Valencia, nosotros hacíamos las misiones desde la base, salíamos, hacíamos nuestras misiones de tiro y regresábamos a la base. Las de Zaragoza lo hacíamos, como estaba más lejos, hacíamos destacamentos, que normalmente estábamos una semana en Zaragoza, se destacaba 4, 6 o 8 aviones y se hacían entrenamientos diarios en el polígono de Bardenas. El polígono de Bardenas era un polígono que se podía efectuar tráfico de bombardeo y de cañones y de todo con armamento real. Es decir, en Caudé normalmente era armamento inerte y en Bardenas era armamento real. Las misiones de bombardeo se realizaban con el tipo de bombas que llevaba el Mirage 3, que eran bombas, luego os veréis una descripción, eran bombas BLU, quiere decir Bomb Light Unit, que eran de 200 y de 500 kilos y que estaban fabricados por la empresa SPAL, Explosivos Alaveses Sociedad Anónima, empresa con la que yo en su día fui su asesor militar y estuve con ellos desplazado en países como Malasia o Tailandia como asesor militar de esa empresa. Luego había las bombas BRP, fabricadas en SPAL también. Eran bombas freno aceleradas con paracaídas, de no muy buen recuerdo, porque lo cierto es que no eran sumamente efectivas, que eran unas bombas que se lanzaban y en el momento del lanzamiento el propio suelto del avión desplegaba detrás de la bomba un paracaídas, lo cual hacía que frenara momentáneamente la bomba
para que el avión pudiera desplazarse y alejarse de la bomba. El problema que tenía es que ese mismo llevaba un micromecanismo de cronómetro que, pasado unos microsegundos, volvía a conectar unos cohetes que llevaba las bombas, 4 cohetes concretamente, que llevaban la parte posterior de la bomba. Con lo cual, después de ese frenado, por eso se llaman freno aceleradas, esos cohetes, una vez hacia la ignición, impulsaban la bomba de nuevo en su camino. El problema era que nunca se consiguió una coordinación perfecta en el encendido de esos 4 cohetes que llevaba en la cola del avión, y muchas veces la bomba salía en cualquier dirección menos el que estaba previsto. Yo he visto bombas salir hacia arriba al lado de mi plano del avión. Luego existían las misiones de tiro con cañones y cohetes. El avión llevaba previsto 2 cohetes DEFA de 30 milímetros con 215 cartuchos cada cañón, y era de mucha precisión los cañones. Y se hacían misiones sobre blancos en tierra, o bien blancos que eran el clásico blanco Diana, de los que conocemos, luego veréis alguna foto de los grandes que estaban en Caudé, o bien contra objetivos que estaban en tierra en Bardenas. Bardenas tiene un despliegue de objetivos en tierra, camiones, aviones, estructuras, tanques simulados, y se hacían ataques con cañones a esos objetivos. Los cohetes eran igual, llevábamos 2 portacohetes o Oerlikon con 7 cohetes de 60 milímetros cada uno, y también se hacían lanzamientos igual de cañón como de cohetes. Luego se hacían simulacros de misiones de ataque a flotas navales. Esto se hacía tanto con la flota de la Armada Española como muy a menudo con la flota de la Sexta Flota Americana. Consistía en intentar acercarse a estas flotas lo más posible sin que te detectaran sus radares, y en último caso ya hacer un ataque directo, y era una misión muy divertida porque le dábamos unas pasadas a los buques de guerra que eran súper divertidos, y el vuelo hasta la aproximación era un vuelo totalmente rasante pegado al mar para evitar que te detectaran los aviones, solo que a 420 o 480 nudos pegados al suelo. Luego había misiones de ataques de objetivos terrestres. Se simulaban posiciones en las que te designaban un objetivo, que podía bien ser una central nuclear, un puente, una carretera, un centro de comunicación, y se simulaban ataques para estos objetivos. Luego os hablaré más adelante, si hay tiempo, cuando termine la exposición, de que también cada unidad tenía una serie de carpetas de objetivos. Estas carpetas de objetivos se desprendían del plan estratégico conjunto que cada año se crea en el país, en el cual se asignan cuáles son los potenciales enemigos de España en ese momento coyuntural. En unos momentos podía ser Libia, en otros momentos podía ser el que hubiera en cada momento, y se asignaban objetivos de ese país para buscar objetivos similares en España que pudieran simularse ataques para esos objetivos de ese potencial enemigo. Y se hacían entrenamientos, y los pilotos tenían su propia carpeta de objetivos que entrenaban concienzudamente por si llegara el caso. A partir de eso se hacen también misiones de navegación a baja cota. Eran misiones de navegación a muy baja cota, que se hacían tanto en diurno como en nocturno, en objetivos nacionales, y que se hacían precisamente para llegar navegando a veces en sitios muy lejanos a nuestra base, a una navegación a 480, 460, 400 nudos, para llegar a ese objetivo, asignarlo, hacer un ataque de aire-tierra. Todos esos ataques quedaban filmados en las cámaras que llevaba el avión, y luego ver la efectividad de que si hubiera sido un ataque real. También se hacían misiones de reconocimiento fotográfico. Consistía en ir a determinadas posiciones y hacer una filmación de esas posiciones, que en realidad luego lo que nos servía era para, si fuera necesario en un momento determinado sobrevolar un objetivo enemigo, poder tener filmaciones de sus instalaciones para luego preparar mucho mejor las misiones de ataque que tuviéramos que hacer. Aparte de, por supuesto, todas estas misiones que os he hablado de aire, tierra, que eran diarias y continuas, había otras misiones que la unidad tenía que cumplimentar. Muchas de ellas eran misiones de escolta a aviones con autoridades. Casi siempre que venía una autoridad de cualquier país extranjero, el Papa era uno de ellos que venía, hacíamos a menudo, normalmente salían aviones de nuestra unidad a escoltar ese avión con una autoridad a bordo, con un VIP a bordo, durante su vuelo por el espacio aéreo español, y se le acompañaba a su regreso hasta llegar al límite del espacio aéreo español.
Luego, por supuesto, participábamos todos los años en los desfiles aéreos que eran necesarios, los famosos desfiles de las Fuerzas Armadas, en las que se hacían los entrenamientos previos y solíamos participar pues 12, 16 aviones en formaciones normalmente en rombo y que se hacía cada año periódicamente. Por supuesto, también se hacían de cuando en cuando exhibiciones aéreas, sobre todo cuando era el día de puertas abiertas de la base, en la que unas patrullas de aviones que con su entrenamiento previo estaban muy bien preparadas y hacíamos exhibiciones aéreas sobre la gente. El mayor problema que tenía la exhibición aérea con el Mirage es que el Mirage es un avión muy rápido y es un avión que cuando efectúa una maniobra, sobre todo de acrobacia vertical, prácticamente cuando sube hacia arriba los espectadores lo pierden de vista. Y solamente si eran muy vistosas las maniobras que se hacían pegadas a ras del suelo, como vuelos invertidos, tonos y una serie de maniobras que eran más visibles para el espectador. Siempre con la precaución de evitar pasar la barrera del sonido pegado al suelo para evitar romper los cristales de las casas a todos los ciudadanos del entorno. También hacíamos entrenamiento de simulador en vuelo. El Mirage, el Ejército Aéreo Español no tenía entrenadores, no tenía simuladores de Mirage, con lo cual los pilotos teníamos que ir periódicamente, en grupos normalmente de 4, a las bases francesas, donde, perdón, a las bases francesas donde tenían los simuladores, normalmente Colmar, Nancy, Luxeuil, todas en el norte de Francia, unidades que están provistas de Mirage también, y hacíamos los simuladores allí periódicamente todos los años, los entrenamientos periódicos donde practicábamos las maniobras y las emergencias normales y las emergencias anormales, los procedimientos normales y cualquier otro tipo de misión que quisiéramos ensayar. También era periódico el entrenamiento físico de los pilotos, que era importante mantener, con lo cual continuamente hacíamos nuestros entrenamientos físicos en la base, pasábamos la famosa línea Pérez de obstáculos, pues, en fin, procurábamos mantenernos lo mejor posible en un buen estado físico. Participamos también en actividades castrenses. Como buenos militares, no solo nos dedicábamos a volar, sino que dentro de la unidad teníamos asignadas también misiones de actividad puramente castrense, como dar instrucción a los soldados o estar de jefe de una escuadrilla o cualquier tipo de actividad castrense que haría cualquier otro militar. Por supuesto, en menos medida que aquellos oficiales que pertenecían a la escala de tropas que podían dedicarle todo su tiempo a eso, pero nosotros siempre teníamos actividades castrenses asignadas. Aparte de eso, había cursos de formación permanente. Los pilotos estábamos continuamente haciendo cursos de formación, porque sabéis que la aviación es un arma que evoluciona a una velocidad impresionante y había que estar continuamente bien entrenados al respecto, y se desplazábamos a hacer cursos, no solo en España, hacíamos cursos de controlador avanzado, hacíamos cursos de guerra electrónica y de contramedidas electrónicas. Yo concretamente ese curso lo hice en Francia, en Rennes, con el ejército de tierra francés. Hacíamos infinidad de cursos continuamente para estar actualizados a la actividad del vuelo de combate, ya digo, tanto en España como fuera de España. También había destacamentos en otras bases aéreas. Normalmente siempre estábamos destacándonos de aviones, patrullas de aviones de 4, 6, 8 aviones a otras bases aéreas para hacer maniobras con ellos y sobre todo también para practicar el transporte de la logística que suponía desplazar aviones a otro sitio. Ya no solo era entrenamiento que pudiéramos hacer nosotros en la base, por ejemplo, de Morón o no importa dónde, sino el ver que efectivamente éramos capaces de transportar toda nuestra logística, que solía venir en aviones Hércules o en aviones Aviocar, para poder operar con nuestros aviones fuera de nuestra unidad. Y también se hacían intercambios de pilotos en otras bases e incluso en otras naciones. Yo concretamente estuve de intercambio con la Fuerza Aérea Argentina, estuve en la base Perito Moreno de Buenos Aires volando el Mirage con ellos, e incluso estuve desplazado también allí en Río Gallegos, en la Antártida y en sitios muy interesantes, sobre todo porque cuando yo fui fue justo pocos meses después de que acabara la Guerra de Malvinas, con lo cual fue una experiencia inolvidable por sus testimonios y por una serie de vivencias que nos enseñaron que a lo mejor les podía haber ido mejor si hubieran tenido una serie de técnicas que nosotros ya conocíamos. También era importante porque, como sabéis, el conflicto de Malvinas, el enfrentamiento básico, con lo que respecta al ejército de la aérea, la Fuerza Aérea Argentina, era entre Mirage y los Harrier. Y daba la fortuna
de que en nuestro país contábamos con los dos aviones, tanto con el Mirage como con los Harrier, con lo cual nuestra experiencia de combate, de entrenamiento de combate entre esos dos aviones era muy alta y teníamos muchísimos datos que proporcionar. Y seguimos con la exposición. Voy a hablaros ahora un poco de las características del Mirage. El Mirage, las podéis ver aquí, tenía 15 metros de longitud y 8 de envergadura, por una altura de 4,5 metros. Su superficie era de 34 metros, el peso era de 7.500 kilos en vacío y unos 9.600 a tope de combustible interno. El peso máximo al despegue era de 13.700 kilos y estaba dotado de un motor turbo Stegma Atar 9 Charlie. Este motor proporcionaba un empuje normal de 4.200 kilos y con el posquemador del que estaba provisto el avión llegaba a 6.200 kilos de fuerza. Su velocidad máxima homologada era de 2,2 de Mach y su radio de acción variaba en ferry, que era de 1.200, su radio de acción estándar operativo era de 1.200 kilómetros y en ferry, es decir, con el avión en ferry, transporte ligerado de peso, y hacía hasta 4.000 kilómetros de distancia. Su techo de servicio operativo era de 17.000 metros, 55.800 pies, casi 56.000 pies de altura, y su régimen de ascenso era de 16.300 pies por minuto. Y doy fe que era cierto, porque yo estaba de probador y probaba al máximo su régimen de ascenso con velocidad y efectivamente era una bala subiendo el avión. El combustible interno del avión que llevaba en su interior era de 2.850 litros. Sin embargo, el avión, luego veréis, tenía unos puntos de anclaje, de los cuales se podían añadir dos tanques externos de 500 litros, que eran aerodinámicos y que se podían utilizar para el combate, o también dos tanques de 1.300 litros, que ya eran mucho más voluminosos, eran meros aerodinámicos y que eran lanzables. Para el caso de que tuvieras que utilizarlos y en un momento determinado te encontraras en una situación de combate, se pudieran lanzar para que el avión se convirtiera en un avión operativo y guerrero. Y también se podía llevar en el poste central del avión un tanque de 1.700 litros. Es decir, la máxima capacidad en un momento de tanques externos sería 3 tanques, uno en cada extremo del ala y otro en el centro del avión. El avión estaba dotado de un radar dual aire-tierra, Thomson Cyrano 2, y era un radar que en su momento estaba operativo y que ayudaba mucho, sobre todo en las operaciones de interceptación, y que, por ejemplo, los aviones de la Fuerza Aérea Argentina no estaban dotados de radar. Y cuando yo llegué allí lo noté. El hecho de que no tuviera radar era un hándicap importante. Bueno, ahora es un poco de cuál es la predecesora del ala 11. El ala de caza número 11 se fundó en 1970 y fue la sucesora de la histórica ala de caza número 1, que fue fundada y basada en la base de Manises en el año 59. Y estaba dotada con aviones Sabre F-86, que como sabéis fueron parte de la ayuda americana surgida tras el convenio de colaboración mutua entre Estados Unidos y España. Llegaron a existir hasta 123 aviones Sabre F-86, que ocuparon el aparcamiento de la base aérea de Manises y que en su época era una de las unidades de reactores mejor dotadas de Europa. Con la baja y desaparición de los F-86, el Ejército del Aire se dotó con Mirage 3, dando lugar a la que en su día fue el ala de caza número 11 a la que yo pertenecí. Aquí podéis ver un poco una transición de los inicios del Sabre, que predecesor del ala número 11 de Sabres, la número 1 inicial, y posteriormente aquí tenéis los dos monumentos, puesto que el Sabre es el fundador, luego estuvo el Mirage y ya posteriormente se cerró la base aérea de Manises cuando los Mirage causaron baja en la Fuerza Aérea Española. Aquí tenéis una foto conmemorativa de los escuadrones. Como veis aquí hay fotos de gente, muchos de ellos algunos conocidos. Podéis ver aquí, por ejemplo, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Bueno, en todo caso, podéis ver a gente conocida por aquí, a ver si puedo ver Jesús Romero, que algunos de ellos lo conocen, Jesús Pinillos, que es el general de división que he invitado y que va a participar en una charla posterior. Ahora mismo está de jefe de estrategia de Airbus. Miguel Bestar, este soy yo.
Aquí también hay otros grupos de gente que a lo mejor hay alguno conocido. Este es Cuadrado, el que tenemos aquí ahora mismo con nosotros. Y estas son otra foto de diferentes años. Este es Miguel Llabrés, que era un piloto mallorquín. A ver si hay alguno aquí. Miguel Bestar, que también suele estar con nosotros. Y este es Carretero, que fue campeón del mundo de acrobacia aérea. Y bueno, aquí hay distintos pinillos de nuevo. Este es el coronel de la base, que era Sánchez Arjona. Y aquí está el coronel de la base, que era el coronel Quintana. Esta es una foto que se ve mejor, es el barracón de alarma. Como sabéis, la unidad tenía permanentemente 24 horas al día un avión de alarma en el barracón, donde uno de nosotros hacía el servicio de alarma y estaba dispuesto a partir y tenía dos tipos de despegue, en 2 minutos y en 5 minutos, según fuera despegue inmediato, que era 2 minutos, y despegue preaviso, que era 5 minutos. Y aquí están todos estos compañeros míos, que estamos aquí. Este de aquí, tan jovencito, soy yo. Este es Cuadrado, Toni Cuadrado. Aquí es también un piloto mallorquín, algunos lo conocéis. Santaner, comandante Santaner. De nuevo Pinillos, Quintana, Fernando Aguirre, Jesús Romero, el general Muñoz Castresana y otros compañeros de la unidad. Jesús, perdona. Sí. Si no te importa, ¿podrías poner la presentación en modo presentaciones? Que así veríamos mejor las diapositivas, las veríamos en grande. Lo voy a hacer. Mira, abajo, justo, mira, abajo, no, me refería, abajo, al lado del 70, ¿ves dónde pone 70%? Abajo a la derecha. Sí. Pues en el icono justo de la izquierda. No, en el icono justo de la izquierda. No. Ahora donde pone 90, en el icono de la izquierda. ¿Este? No. Este. ¿También así? Perfecto. Y ahora basta que le vayas dando intro al ratón y se van pasando una detrás de otra. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues esta es una formación. Gracias. El día previo a salir para hacer el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. En su momento no recuerdo exactamente de qué año. Bueno, aquí tenéis dos ejemplares. Estáis viendo, esta es la cabina del Mirage, como estaba en una cabina francamente estrecha, pero bueno, llegaba un momento que te acostumbrabas, tenías una cierta inclinación hacia atrás y la visibilidad delantera era muy buena, pero la trasera había que retorcerse el cuello como un cisne para poder ver. Y esta es una imagen reproducción de la palanca que tenía el Mirage con los distintos botones que activaban y el gatillo de disparo, activaban cañones, bombas, comunicaciones, etc. Este es el motor del avión, era el reactor Snecma-Atzar, propulsor del Mirage 3, y ya os he dicho que tenían 4.200 kilos de fuerza de empuje en condiciones normales y 6.200 con quemador. Todo el mantenimiento de los motores se hacía en la base aérea de Malaysia por un magnífico grupo de mecánicos con los cuales teníamos una relación muy especial. Bueno, estos son algunos de los Mirage en formación que podéis ver. Ya os digo que practicábamos mucho las formaciones y a lo largo del tiempo pues se conseguía tener un nivel relativamente alto. Había una patrulla acrobática normalmente, sucesora de la patrulla Asqua, la primitiva y famosa de los F-86, y de cuando en cuando se hacían exhibiciones aéreas y formaciones, aunque ya os digo que no era el avión más idóneo para exhibiciones con espectadores porque era... Ya os contaré algún día anécdotas que creo que alguno de vosotros ya conocéis sobre lo que suponía las exhibiciones aéreas del Mirage. Casi siempre solían tener más o menos consecuencias. Este era el traje de vuelo para vuelos estratosféricos. Era un traje que se confeccionaba a medida y que la verdad prácticamente no se utilizó. Yo tengo uno y es un traje que se usaba para vuelos cuando estabas fuera de la estratosfera. Y bueno, no se utilizó prácticamente. Estaba hecho más que nada porque en aquella época el Mirage era un avión que empezó a subir, ya podía subir a techos realmente altos. Porque hasta entonces los aviones que tenía la Fuerza Aérea Española tenían un techo de altura muy bajo. Con lo cual aviones de otros países, sobre todo de Estados Unidos, se paseaban por encima del espacio aéreo español como si fueran Pedro por su casa. Y estos fueron los primeros aviones que ya les dio a entender que éramos capaces de subir a esas
a esos niveles para interceptarlos. Las patrullas de Mirage 3 siempre estaban volando. La verdad es que es una unidad que volaba muchísimo. Era un tiempo en que no había restricciones económicas como ahora y estábamos siempre volando continuamente. Normalmente se decían de 2 a 3 periodos diarios de actividades. Yo estaba como oficial de operaciones de mi escuadrón y programaba diariamente actividades diversas y normalmente se hacían a diario operaciones de combate, operaciones de tiro, operaciones de interceptación continuamente y se asignaban diariamente misiones a todos los pilotos. Prácticamente todos los pilotos volaban todos los días, incluso algunas veces 2 periodos. Estos son los misiles que portaba el avión, para que los entendáis. Estos son el Matra 530. El Matra 530 era un misil electromagnético de alcance medio y esos son los Sidewinder, que hubieron 2 tipos de Sidewinder en la unidad en el tiempo que yo pasé. Los primeros eran los Bravo y después fueron los J. Son misiles de infrarrojos. Básicamente, supongo que todos lo sabéis, pero por si alguno no lo sabe, la diferencia entre un electromagnético y un infrarrojo es que el misil infrarrojo va al foco de calor del avión que tienes persiguiendo y, por lo tanto, es necesario estar en el cono posterior del avión para que capte la salida de gases del motor de otro avión. Te obliga a estar en posición trasera. El electromagnético es un avión que va a la masa magnética del otro avión, por lo tanto, ya no es tan importante el que estés en una posición totalmente trasera del avión para el lanzamiento del mismo. Estas son unas fotos en las que podéis ver al Mirage armado con los Matra 530. Lo podéis ver aquí. Esta era una unidad que se hacían muchos entrenamientos, sobre todo también se hacían entrenamientos de noche para interceptación con el Matra, y la forma habitual de operar con ese avión era que buscábamos enfrentarnos cara a cara con el avión que queríamos interceptar, lo dejábamos pasar por debajo y cuando estábamos debajo de él invertíamos, hacíamos una maniobra de inversión, nos poníamos en una posición de apuntar al blanco y se hacía el simulacro de lanzamiento del misil. Estos son los misiles Sidewinder con algunos de los lanzamientos y ya os digo que hubo 2 tipos de misiles Sidewinder en la unidad. Inicialmente el Bravo, cuando los Bravos llegaron al final de su vida útil, hicimos prácticas de lanzamiento real y llegaron los nuevos que fueron los J. Posteriormente llegaron los misiles Papa. Estos son algunas fotos de entrenamiento de combate con otras unidades, F-18, con el Phantom, con el F-14 Tomcat, que hacíamos bastantes cuando venían los portaaviones, los F-5 de la 21. Esto es una foto con los F-104 italianos. Yo estuve destacado en Italia haciendo operaciones de combate con los F-104, los Mirage F-1 marroquíes, los F-1 españoles, los F-1 franceses y con la unidad de Harrier, que normalmente venían destacados a la base de Manises, sobre todo cuando empezaron sus actividades de traerse en combate y se permanecían en la base durante una semana o 10 días y hacíamos combate diario con ellos de entrenamiento. Aquí tenéis los 4 aviones que había en las caza en ese momento en la Fuerza Aérea Española. Estaba el Phantom, estaba el F-18, estaba el Mirage 3, estaba el Mirage F-1 y falta aquí la foto del Mirage del F-5, perdón, que también en aquel momento el ejército español estaba dotado de esos aviones. En ese momento, es decir, en los años en que yo estuve en la unidad de caza, había 5 modelos de caza diferentes en España. Bueno, los ejercicios se hacían con la Armada, eran ejercicios de ataque a los buques de la Armada, eran vuelos rasantes, la verdad es que eran unas operaciones muy divertidas. También se hacía tiro naval contra un dardo remolcado por un barco, normalmente eran las fragatas, en la cual iba embarcada uno de los pilotos de la unidad. Yo estuve embarcado en la fragata, creo que era Infanta Elena, y el barco, una vez que estaba en mar abierto, lanzaba un blanco que lo remolcaba con un cable detrás por la proa del barco y una vez el barco estaba extendido, los aviones hacíamos tráfico de ametrallamiento a ese dardo que estaba en el agua y los propios controladores del barco son los que te daban los resultados sobre si habías conseguido dañar ese dardo. Bueno, estos son los cañones que estaba provisto el Mirage 3. Como sabéis, estos son 2 cañones paralelos en una misma estructura con su ristra de munición. Y eran cartuchos de 30 milímetros. Aquí tenéis una foto de uno de los cartuchos que yo tengo en casa de recuerdo. Era el tráfico de disparo aire-aire. Como veis aquí, en este caso era un F-5, el que transportaba este dardo que veis aquí, era un dardo de fibra. Y una vez que el avión estaba en vuelo,
desplegaba el dardo que iba sujeto con un cable, lo desplegaba hasta una distancia, no recuerdo exactamente a qué distancia de su cola, y una vez el dardo estaba encendido, el propio avión nos autorizaba a empezar el tráfico de tiro. Y empezábamos a hacer ataques sobre ese dardo. Íbamos haciendo una especie de carrusel en que los aviones íbamos disparando al dardo y después del disparo, si el dardo en ocasiones se destruía con el disparo y en otras ocasiones sencillamente lo perforaba, y lo que hacías era acercarte a ver si efectivamente ese ataque a esos dardos había sido efectivo. Bueno, aquí tenemos una posición para que veáis el soporte de las bombas que llevábamos en los aviones. Estaban puestas en un soporte sobre un depósito en el cual podíamos incluir 4 bombas distintas de 250 o 500 kilos, y también había un soporte central en el que también se podían llevar bombas. Hasta aproximadamente unos 5.000 kilos de bombas. Esto es una exposición estática en la que debemos ver, pues bueno, las bombas. Estas son las bombas a las MK2 que iban en estos depósitos, como habéis visto en lo anterior. Este es el cañón que habéis visto anteriormente. Esto blanco que veis aquí son los pods de lanzamiento de cohetes, los Oerlikon, que llevan 7 cohetes cada uno de 60 metros. Y aquí hay un carro en el que podéis ver 2 misiles Matra 530 y los misiles de Sidewinder que están puestos en punta de plano. Para que verlo con un poquito más cerca, bueno, aquí podéis ver la posición 1 corresponde al misil Sidewinder, las 2 corresponde al portacohetes, la 3 es, aquí en concreto hay 8 bombas BLU-BRP, los 2 cañones DEFA y el misil Matra que estaba normalmente puesto aquí, que normalmente cuando se instalaba, normalmente no, siempre que se instalaba era en la parte ventral, en la parte, el soporte central del avión. Bueno, estos eran los puntos de anclaje que llevaba el avión normalmente. Este concretamente no es un avión español, pero lo he puesto porque es una fotografía en la que se ven muy bien los puntos de anclaje. Los depósitos de combustible, como os he explicado, externos de Mirage 3, eran de 3 tipos, de 500 litros, de 1.300 litros y de 1.700 litros. Iban instalados, aquí veis los 2 de 500 puestos en el extremo, y aquí concretamente se pueden ver perfectamente uno con 3 misiles, con 3 depósitos puestos. En este caso sería el misil central, sería el de 1.700 y 2 de 1.300 en los planos. Y como sabéis, el Mirage era un avión que aterrizaba a una velocidad inmensa, entre otras cosas, porque prácticamente no tiene flash, no tiene ninguna configuración y se entraba pues, a velocidades altísimas, alrededor de 280 nudos. Y el problema es que cuando llegabas a tierra había que pararlo. Y entonces, independientemente de que el aterrizaje era un poco complejo, tenías que mantener el morro levantado durante bastante tiempo para que hubiera resistencia aerodinámica y fuera frenando, que tal, luego cuando bajabas la rueda de morro pisabas los frenos a tope, pero a pesar de todo era necesario lanzar un paracaídas de frenado que se lanzaba por detrás y que una vez ya habías conseguido parar el avión, lo soltabas y el paracaídas salía abandonado del avión y unos soldados que estaban al lado de pista lo sacaban de pista. En ocasiones, no ha sido ni la primera ni la última vez, ocurría, yo no diría frecuentemente, pero sí en ocasiones, fallaba el paracaídas de frenado, el avión no era capaz de detenerse al final de pista, para lo cual a las cabeceras de pista había unas barreras, eran unas barreras de tipo red, a diferencia de otras barreras que hay en otras unidades, como por ejemplo en el Phantom, que era un cable. En el caso del Mirage era una red metálica y lo único que hacía es que cuando ya no había tu tía porque te había fallado paracaídas, pues te estampabas contra la barrera esta metálica, era una red metálica en la que el avión se quedaba clavado en la barrera y la barrera cedía y luego te expulsaba hacia atrás y la verdad es que era un choque bastante violento e incluso en ocasiones pues rompía la cúpula y hacía daños estructurales al avión. Pero era mejor eso que salirse por el final de pista, que normalmente hubiera acabado en un incendio. Vamos para allá. Bueno, aquí veis un avión con depósitos de 500 litros, los más aerodinámicos, que se podía combatir con estos depósitos y armado con bombas en curso al polígono de tiro de Bardenas. Aquí es una variación de las bombas que podéis ver, de las que se tenían de distintos tipos, y estas que veis aquí son las bombas Napalm. Las bombas Napalm eran unas bombas que eran unos contenedores en los cuales dentro se ponía una mezcla de gasolina y fósforo y que se lanzaban el depósito entero y la verdad es que era espectacular. Yo, concretamente era uno de mis
mis tiros preferidos era tirar bombas napalm, era el impacto contra el suelo, el incendio que provocaba y el reguero de fuego que era espectacular. Yo recuerdo que concretamente la unidad iba periódicamente haciendo evaluaciones y al final de año el que tuviera más efectividad en la unidad en las distintas modalidades de bombardeo, pues se le daba lo que se llamaba la lenteja de oro de napalm, lenteja de oro de ametrallamiento y tal. Y bueno, cada uno luchábamos por conseguirla, entre otras cosas porque el tener una buena calificación en estas misiones te suponía luego, por ejemplo, el conseguir, sin ir más lejos, lo que conseguí yo, que fue el hacer asesor de SPAL en la venta de bombas a países asiáticos normalmente y ir con ellos a esos sitios a hacer gestiones en la venta de los mismos. Bueno, este es el polígono de tiro de Bardenas, que como digo está en Tudela, es una zona prácticamente desértica, muy árida, pero para la actividad en la que hacíamos era espectacular. Era una zona de grandes dimensiones, por supuesto de vuelo restringido. Aquí veis una de las torres de control, porque el polígono tenía una extensión enorme y había dos torres de control, una que estaba aquí y otra que estaría justo enfrente. Normalmente cuando se hacía con fuego real, que era, yo diría que la mayoría de las veces se evacuaba una de las torres. Y cuando las maniobras eran exactamente así, pues entonces estaban ocupadas las dos torres y se daba la posición exacta de dónde había dado el impacto a base de dos teodolitos, visores, que buscaban la confluencia de sus dos radiales y te daban la posición exacta de dónde había sido el impacto, si había sido perfecto o no. Aunque hay que tener en cuenta que el impacto de una bomba sobre el terreno no hay que contar exactamente el punto de contacto, sino el map de la bomba. El map de la bomba es el radio de acción que tiene una bomba cuando impacta donde hace daño. Cada bomba, dependiendo del peso y de la característica de la bomba, tiene un map distinto. Entonces, si su radio de acción, por ejemplo, es de 200 metros, no importa dónde impacte la bomba, siempre que en el círculo de 200 metros alrededor del punto del impacto esté dentro de esa zona de acción que la bomba habrá sido letal contra ese objetivo. Aquí veis un par de impactos de las bombas en el polígono de Bardenas. Aquí veis los que yo os hablaba de los blancos estáticos. Bardenas es un polígono inmenso, como veis aquí todo esto es un territorio, es todo el polígono, y tenía blancos en tierra, pues aviones, había aviones, sobre todo aviones siniestrados del ejército, otras cosas, algunos aviones como ya habían pasado a su vida final, como por ejemplo, como veis estos Phantom de aquí, simuladores de carros de combate, y luego había los blancos y las dianas para el bombardeo. Y como veis, pues era muy, muy grande, la verdad es que las misiones de tiro en Bardenas eran francamente muy divertidas. Este es el polígono de tiro de Caudé, que como sabéis era para armamento inerte y estaba muy cerquita de Valencia, en Teruel, y tenía unos blancos de ametrallamiento, de bombardeo, como veis eran unos blancos tipo Diana un poco. Aquí no había blancos estáticos de ningún tipo, no había ni aviones, ni camiones, ni nada por aquí, era sencillamente una Diana y los blancos de ametrallamiento cañón. Y esta era la torre de control, donde siempre un piloto de las unidades que nos íbamos rotando, pues pasábamos una semana haciendo de controlador de tiro de todas estas maniobras. Era una misión sumamente divertida y cuando estabas de controlador era muy divertido porque siempre la despedida de la maniobra era un repaso a la torre que hacía temblar hasta los cimientos. Y era muy bien. Lo único que tenía de dificultad es que concretamente el suelo de Bardenas es un suelo de Caudé muy árido y en las misiones de bombardeo, en las misiones de ametrallamiento, como veis, cuando hacía ametrallamiento sobre el blanco, las balas atravesaban el blanco e impactaban en el suelo. Cuando las balas habían llegado al suelo con un ángulo no excesivamente de picado, pues lo que solía ocurrir es que a veces tú lanzabas tu ametrallamiento, las balas, los cartuchos rebotaban en el suelo y salían hacia arriba. Yo tuve la desgracia que en una de estas misiones varios de los impactos del ametrallamiento me impactaron en la panza del avión y me hicieron unos notables agujeros que empecé a perder combustible y a duras penas llegué a Manises de regreso porque estaba lanzando combustible a chorros y hasta el extremo de que tomé Manises en pista contraria porque no podía permitirme el lujo de dar una vuelta más y cuando salí de pista al final del aterrizaje, justo en la calle de rodaje el avión se me paró. Ya me ha quedado combustible. Posiblemente si hubiera tardado 3, 4 o 5 minutos más no hubiera podido llegar. Yo toda la aproximación la hice con la mano en la anilla de salto por si acaso en un momento determinado se paraba.
Este es en la actualidad el polígono Caudé. Como sabéis, el polígono Caudé desapareció y en su sitio se ha creado el aeropuerto de Teruel, que desde el 2013 está construido y es un inmenso aeropuerto que han construido en Teruel, donde normalmente los aviones hacen un stage, una estancia, y son aviones de compañías que los tienen aquí o bien para hacer. Y actualmente también se hace mantenimiento del polígono. Ahora es un aeropuerto impresionante y además de los más modernos que tenemos en este momento en nuestro país, aunque creo, si no estoy equivocado, que no tiene tráfico civil. Bueno, este es el día que alcanzas el Mach 2, como veis, todavía no había tintado el pelo de blanco como ahora. Y normalmente cuando alcanzabas el Mach 2, en este caso aquí es el coronel Quintana, y te venía a dar la enhorabuena y te daban un certificado de que habías alcanzado el Mach 2 o el Mach 2, 2, 1. No era fácil alcanzar el Mach 2. Había que subir a una altura muy alta, acelerar a tope el avión, luego ponerle un pequeño índice de descenso y dejarlo que fuera acelerando, porque hasta 1,6 el avión aceleraba relativamente bien, pero a partir de 1,6 era un largo y las condiciones meteorológicas influían mucho, había que estar muy fino para que no tener ningún tipo de vibración y bueno, era difícil de alcanzar. Tenía como curiosidad que a partir de una velocidad determinada empezaba a oler a quemado el avión por dentro, olía notablemente ha quemado y sobre todo los pilotos que no se les había avisado pasaban un poquito de situación extraña y era porque la pintura exterior del avión ya a esas velocidades y con ese rozamiento se quemaba, se deterioraba, empezaba a quemarse y ese olor a quemado es el que percibíamos dentro de la cabina. Bueno, la insignia histórica de la 11 viene cuando Joaquín García Morato formó su primera unidad de caza en el año 36 en la Guerra Civil Española, adoptó como insignia una insignia consistente en 3 pájaros que volaban en formación en flecha. Un halcón que representaba a Morato, una butarda que representaba a Bermúdez de Castro y un mirlo que representaba a Salvador. 3 aviadores insignes del ejército español, de aviadores españoles. Yo siempre he dicho que para mí no hay aviadores de una u otra nación ni de una u otra, para mí hay aviadores. Esta insignia permaneció a través de las generaciones de su creación, pasando por el ala número 1, que se fundó en el año 59 con los aviones F-86 y que heredó la tradición de los pilotos de caza del capitán García Morato, conservando su legado histórico. Para ello, la laureada enmarca el estandarte original, como veis aquí, y actualmente la insignia representa a la ala de caza número 11, que se fundó en 1970 con los reactores Mirage, paralelamente conocidos como Plancheta, y donde todos sus pilotos nos sentimos orgullosos de tener el sobrenombre de maniseros y que hemos procurado siempre guardar celosamente el legado histórico de esta insignia. Estos son los recuerdos de un manisero, toda una vida en 9 años entregado, aquí con mi uniforme, seguramente esto sería de capitán, esto es una época en que me dio por dejarme barba, estos lo habéis visto enseñar Mach 2, esto es delante del monumento, aquí ya era comandante por lo que veo, esta es otra foto y este es el casco de mi casco de vuelo, que como veis mi nombre Kilis aquí está puesto con K en vez de con Q, porque sobre todo cuando hacíamos maniobras con los americanos, si llevabas el casco con la Q, en vez de decirme capitán Kilis o comandante Kilis, me decían Quillis. Mr. Captain Quillis, Captain Quillis. Y yo estaba harto de que me llamaran Quillis y dije, no, pues la única forma de que me llamen Kilis es que quite la Q, la U y ponga la K. Y ese es el casco que llevaba aquí cuando ya era comandante, en este casco, y ese es el casco que conservo con mucho cariño en mi casa. Ha pasado muchas horas de vuelo a mi lado. Bueno, pues aquí mi Plancheta y yo regresando a la base, sobrevolando el puerto de Valencia, que era la base de entrada, y aquí, como veis, llevamos los portacohetes, los pods de portacohetes y tanques de 500. Y bueno, pues esto es una historia de las vivencias en la caza número 11. He procurado explicaros un poco las misiones que he hecho. Desde el año 69, en que ingresé en la Academia General del Aire, hasta el sector de 2020, ha sido toda una vida. Esta es mi primer suelta en avión, mi primer vuelo solo. Esta es una experiencia, aquí es una experiencia en Italia volando. Luego pasé una gran parte de mi vida, de 24 años volando como piloto civil en la compañía Spanair. Y finalmente, pues este es ya donde las alas se me plegaron y pasé a una vida distinta de la que... Pero bueno, toda una vida dedicada a volar con un mismo espíritu de servicio porque los viejos guerreros nunca mueren. Y aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Cualquier pregunta que queráis hacerme, estoy a vuestra disposición.
Estupendo, muy bien, Jesús. Muy bonita exposición. Creo que